Y efectivamente vamos a conversar con Virgilio Hernández, ex asambleísta de otrora Alianza País, hoy Revolución Ciudadana. Primero confirmemos, Virgilio, si es que estamos en el contacto correcto. Buenos días. Inmensa audiencia que a ustedes les sigue. Muchas gracias. A ver, Virgilio, la información que más ha trascendido en las últimas horas tiene relación con una publicación del diario El Telégrafo basada en la de un portal en la que se menciona que hay células de su partido, de su movimiento, que están activando en diferentes lugares de la República, pero con algún tipo de trabajo de carácter, no sé si subversivo o alguna palabra que se le parezca, ¿no? ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Primero dígame si en verdad están formándose estas células y luego el comentario que corresponde. Muy buenos días, Jimmy, nuevamente el saludo, muchas gracias por la posibilidad de conversar. Hay cosas ya que suceden en la realidad de este país que uno no sabe si llorar o reírse, porque ya es lo que efectivamente provoca. Y esto es efectivamente parte de estas cosas en las que lo mejor que uno puede hacer es reírse. Reírse frente a tanta infamia, reírse frente a un ambiente de persecución cuando el país requiere que nuestras autoridades estén centradas en ver cómo de alguna manera enfrentan mejor el drama que ya vivimos. Y sin embargo, vemos que el periódico público, oficial del gobierno, se dedica a publicar fake news, noticias falsas producidas por páginas, sean Código Vidrio o La Posta, que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad. Absolutamente nada que ver con la realidad. En primer lugar, esa estructura, la estructura de los CRCs, ya no es nuestra estructura, era la estructura de Alianza País, por lo tanto, es a Alianza País a quien deben preguntarle. Nosotros estamos en un proceso de reorganización, y en ese proceso de reorganización, evidentemente, como cualquier organización política, no solo que tenemos el interés, sino que estamos reorganizándonos en todos los cantones del país, en todas y cada una de las parroquias del país y en todas y cada una de las provincias. Por eso, además, que esta aseveración o estas noticias falsas publicadas lamentablemente por La Posta, publicadas por Código Vidrio y de las cuales se hace eco El Telégrafo, colindan, digo yo, con un sendero bastante complicado para la democracia ecuatoriana como es la del fascismo, porque lo que uno entendería es que se nos persigue por nuestras ideas políticas. Y mientras toda organización política busca organizarse, si nosotros lo hacemos, se trata como si fueran prácticamente células delincuenciales, lo cual es aberrante. Estamos llegando a una situación de autoritarismo en el país que colinda con el fascismo. Ahora, Virgilio, pero ¿hay o no un informe supuestamente de inteligencia que da cuenta de estas presuntas actividades irregulares en las células de su movimiento? Mire, parecería ser que entre estas contradicciones en las que ha llegado el secretario del Centro de Inteligencia y a su vez uno de quienes difundió, que es este señor de La Posta, parecería que el informe existe, lo cual también sería muy peligroso porque entonces significaría que la producción de noticias se hace desde esta de producción de noticias falsas, se hace desde los mismos organismos del Estado. Eso sería lo riesgoso, es decir, que estos centros de inteligencia estén dedicados a producir noticias falsas con el fin de perseguir a los opositores. Todas nuestras actividades, lo digo una vez más, Jimmy,
Todas nuestras actividades siempre están enmarcadas en la Constitución, en la democracia. Nosotros no creemos en la violencia como método de acción política, no creemos. Y si yo, por ejemplo, voy a ir preso, eso será por lo que digo, será siempre por lo que afirmo, siempre por nuestra opinión, que además intento que sea fundada, fundamentada, y no por esta serie de cosas que son absolutamente falsas y que, vuelvo a señalar, ya nos preocupa porque empiezan a ser mecanismos sistemáticos de persecución a los opositores políticos, a quienes tenemos una voz crítica, pero siempre enmarcados en la Constitución, siempre enmarcados en las reglas democráticas. Sin embargo, el gobierno también, Virgilio, los acusa de que ustedes también tienen una red muy fuerte, muy poderosa de trolls, de generadores de fake news, de noticias falsas, y que se evidencia todos los días en las redes. ¿Es cierto, no es cierto, o es parte también de lo que usted llama persecución política? Es absolutamente falso. Es absolutamente falso, pero lo increíble es que hasta el propio presidente de la República se refiere a cosas como esas. Lo que el presidente no puede entender es que, por ejemplo, el día 24 de mayo, las principales tendencias que existieron en el país, fueron las activadas por miles de ciudadanos que básicamente así lo que hacían es criticar otra pieza de ciencia ficción como la que fue el informe a la Nación. Y entonces, como no es capaz de entender la lógica de este país, como no es capaz de entender la situación de este país, no tiene mejor cosa que culparnos al correísmo, no tiene mejor cosa que culparnos a las voces críticas, porque no es capaz de entender, no es capaz de traducir lo que está pasando en las calles del país, lo que está pasando en los barrios de este país. Como no tienen los pies puestos en la realidad, no son capaces de sentir lo que en este momento vive y piensa la gente. Entonces no entienden qué es lo que pasa en las redes sociales, no entienden por qué la gente se moviliza, y no se les ocurre otra cosa, y no me extrañaría que esta producción de noticias falsas sea también encaminada a mantener y a desarrollar su campaña persecutoria, porque no entienden por qué la gente se moviliza, por qué los estudiantes dejan de estar en sus casas y salen a protestar por el recorte al presupuesto de las universidades, no entienden por qué trabajadores que nunca antes seguramente estuvieron en las calles, ahora van y protestan porque van a cerrar sus empresas en las que laboran. Entonces hay una desconexión, tenemos realmente un problema muy serio, ya es casi un caso clínico en que hay un gobierno absolutamente desconectado de la realidad nacional. Entonces, y la muestra de esa desconexión es lo que sucedió en el informe del 24 de mayo. Entonces, ¿usted cree que hay incluso posibilidades, estoy especulando por supuesto, de que su partido sea impedido de participar en las próximas elecciones? No olvidemos, Jimmy, que cuando empezó esta coyuntura de la cuarentena, días antes, precisamente había nuevamente, cuando no, la intención del Contralor General del Estado de presionar al Consejo Nacional Electoral por que no se nos había quitado el registro electoral. Esto pasaba el 11 de marzo, efectivamente nosotros incluso presentamos una denuncia al defensor del pueblo señalando que se estaban conculcando nuestros derechos políticos después de que el Consejo Nacional Electoral, tanto en la reunión del 2 de enero como en la ratificación del 20 de enero, señaló que nosotros hemos cumplido todos los requisitos que establece la ley y que por lo tanto estamos habilitados para la participación electoral. Luego, cuando existió una insistencia de parte de personas que estaban buscando efectivamente que se deje sin vigencia esta decisión ante el Tribunal Contencioso ratificó lo mismo. Por lo tanto, nosotros somos una organización legal que con esta alianza que tenemos estamos jurídicamente capacitados para poder participar electoralmente, pero yo no descarto nada. Ya en la situación que está en el país, yo no descarto ningún escenario, ninguno en lo absoluto, y no me cabe la menor duda que por lo menos
por parte de Contraloría, se seguirá presionando al Consejo Nacional Electoral para quitarnos la casilla electoral y de esa manera impedirnos participar electoralmente. Es un capítulo más. El bloqueo político y la persecución política a nosotros es un capítulo más de la judicialización de la política, de la persecución sistemática que se vive hacia la Revolución Ciudadana y a lo que nos llaman los correístas. Doctor Hernández, el presidente de la República emitió su mensaje a la Nación, ha dictado medidas económicas, hay 2 proyectos de ley urgentes que deben ser revisados, ¿no? Aprobados, qué sé yo, por la Asamblea más adelante, en las próximas horas seguramente. Pero esto no sé si se explica por el marco especial de la pandemia, ¿no? El país está con bajas rentas petroleras, la gente está pagando menos impuesto a la renta, el comercio está prácticamente paralizado, la industria medianamente sobreviviendo, no hay actividades turísticas, no hay movilización, es decir, estamos en una economía cero. La pregunta es si esas no eran las medidas adecuadas, reconociendo sí, como lo hemos dicho, que hay algunas cuestionables como la precarización laboral, por ejemplo, ¿cuáles eran las medidas que ustedes, si estuvieran en los zapatos del gobierno, hubieran aplicado? Durante los días que se discutió la ley, de parte de los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, del propio expresidente de la República, se plantearon una serie de alternativas que habrían sido posibles aplicar. Algunas de ellas muy fáciles, que incluso fueron parte de un consenso nacional, que el gobierno también lo desperdició. El primero, no pagar la deuda externa. Ese es el elemental. En momentos que incluso el propio Fondo Monetario, que incluso el propio Banco Mundial señalan que la prioridad debe atender la salud pública, aquí no. Aquí se atendió a la presión de los acreedores, de los tenedores de papeles de la deuda, y se pagó la deuda externa, que ahora además ya sabemos que no son 324 millones. Esto también es absolutamente indolente con la realidad del país. Pero además, muchas otras posibilidades, la misma posibilidad de un sobregiro de parte del Banco Central, de tal manera que se inyecte liquidez a las empresas, e inyectando liquidez a las empresas se pueda permitir que estas empresas no despidan trabajadores y que contribuyan de esta forma a no generar la profundización de la crisis social. Se planteó la necesidad de medidas de corte redistributivo. Fíjese, Jimmy, lo que pasa en este momento. Hay cero aportes de empresas que tuvieron ganancias por encima de los 500 millones el año anterior. Cero aportes de quienes de forma indolente y muchas veces tramposa han sacado sus recursos de aquí y los han llevado a paraísos fiscales. Ni la más pequeña contribución de quienes tuvieron ganancias del año anterior. Y en cambio, se aprovecha de este momento, se aprovecha de esta situación para cumplir acuerdos que estaban fijados en la carta de intención del 12 de marzo. Tanto la reforma laboral, la ley de reordenamiento de las finanzas públicas y la eliminación de subsidios no son consecuencia de la pandemia, son acuerdos que estaban previamente establecidos en la carta de intención con el Fondo Monetario, de tal manera que alternativas existían y existen muchas, existen alternativas, pero de forma lamentable el gobierno ha optado por sacrificar a los que ya son sacrificados, sacrificar a los más afectados, y por eso ahora la situación se vuelve realmente preocupante. Tú citabas, que a su vez también fue el único dato, porque esta es otra cosa importante que hay que señalar también, Jimmy, que, la ausencia de datos sobre la situación económica en el informe presidencial. Este es el último informe del presidente de la República. Si las cosas van bien, ya bien no pueden ir. Si las cosas siguen por lo menos el curso que está definido, el próximo año, el 24 de mayo, tendrá que hacerse la ceremonia de cambio de mando. Por lo tanto, no habrá informe. Este era el último informe. Pero además, en las circunstancias que vivimos, se requería saber en detalle cuál es la situación económica del país.
El único dato que mencionó es un dato falso de 60.000 millones que dice que fue la herencia que recibió de deuda del gobierno anterior, lo cual es falso, ya fue desmentido por sus propias autoridades económicas, por sus ministros de finanzas, cuando presentaron la proforma presupuestaria del 2017-2018, que señalaron que la deuda externa era menor a 30.000 millones y que se sumaba con la deuda interna, esta no llegaba al 40% del PIB. Sin embargo, se volvió a hablar de 60.000 millones y es la única cifra. ¿Qué es lo que pasa realmente con la situación económica? ¿Cuál es el cálculo que tiene el gobierno de la afectación de la pandemia a la situación económica? ¿Cuál es el nivel de deuda? ¿Cuál es el nivel de reservas internacionales? ¿Cuál era el nivel de la balanza comercial petrolera y no petrolera antes de la pandemia? ¿Cuáles son las perspectivas de recuperación económica que se prevén de parte del gobierno? Eso es lo que uno esperaría de un jefe de gobierno en su informe a la nación en una circunstancia tan difícil. Sin embargo, ausencia de datos económicos, no sabemos ni siquiera cuál es la situación real, menos aún cuál es la perspectiva que de alguna manera el gobierno piensa para el país. Es lamentable, realmente lamentable. Tenemos el peor gobierno de la historia en el momento más crítico de la historia nacional. Doctor Virgilio Hernández, ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, ha estado con nosotros. Que tenga un buen día, doctor. Gracias por su tiempo. Buen día para ustedes también. Por favor, cuídense y sigan cumpliendo este papel por la democracia que ustedes hacen, de la pluralidad de voces para que la ciudadanía pueda tener su propio criterio. Y gracias también por la posibilidad, y un saludo a todos quienes nos siguen y nos escuchan.